Buenos días, hermano. El Señor le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar con la prédica. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos, Señor. Oh, Señor Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en el día de hoy, Señor Dios Santo. Señor, gloria a tu nombre santo, Señor. Y que sea, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, con todo el dominio y el control, quien hable a través de mí. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Ministra a tu pueblo y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hay una pequeña introducción aquí. La resurrección corporal de Cristo es en realidad histórica. Es histórica, así como también el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es fundamental. Porque si esto no hubiera acontecido, estuviéramos muy mal, realmente. A través de la muerte de Jesucristo, de su resurrección, a través de su muerte fuimos salvados y a través de su resurrección somos justificados delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Su importancia está declarada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17, y dice así: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía estáis en vuestro pecado. Es vana o ilusoria. Y todavía están en tus pecados. Imaginemos por un instante, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué habría acontecido? Si Cristo no hubiera resucitado, no habría iglesia. Él anunció el establecimiento de su iglesia. En Mateo 16 dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijo a sus discípulos que esperasen en Jerusalén para ser investidos de lo alto. Amén. Iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo para investirlos de poder para su obra. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? Que tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos para investirlos de poder. ¿Ok? Entonces era necesario que esto aconteciera. Y dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Eso está en Juan 16, 7. Entonces, si Él no hubiera resucitado, el Espíritu Santo no estaría aquí con nosotros, como está, para guiarnos, santificarnos y prepararnos, y recordarnos lo que dijo Jesucristo, las palabras de Jesucristo. Perdón, hermano, con permiso. Ok. No habría Nuevo Testamento porque fue escrito para contener los relatos de los hechos del Señor, el cumplimiento de sus promesas y de las profecías del Antiguo Testamento. Esa es la importancia de todo esto, ¿no? No habría Nuevo Testamento si Cristo estuviera todavía en el sepulcro. Seríamos, ¿qué? Los más tristes de todo. Sería porque no, en realidad, el cristianismo sería una religión más. Así como están los líderes de otras religiones, Buda, Mahoma, etcétera, están en su sepulcro. En cambio, Cristo resucitó, las primicias de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. No habría predicación, porque así se podría predicar si estuviera Cristo en el sepulcro. ¿Que podría predicar algo? No se podría predicar, ¿verdad? Sería vana nuestra fe, como dice 1 Corintios 15, que luego lo vamos a leer. El tema de la resurrección es el preferido y dominante desde el principio para los apóstoles, desde el principio. Tampoco habría misiones en el mundo. No habría mensaje si se predicase un Cristo muerto. No habría mensaje. No habría cena conmemorativa, pues lo estableció en Romanos 4:25, en 1 Corintios 11:24. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Y por fin no habría esperanza ni justificación para nosotros. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo nos trajo la salvación, y la resurrección somos justificados delante de Dios. ¿Ok? Amén. Si Él hubiera resucitado, nosotros seríamos los más desdichados del mundo, sin vida, sin esperanza y sin Cristo. En Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermano, Corintios, 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Parece que había una penetración de la filosofía pagana en Grecia, y entonces ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces había hermanos que todavía dudaban de que Cristo hubiera resucitado. Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. El término vano significa vacío, sin fundamento. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y el falso testigo, podemos decir que somos mentirosos. Sería un mensaje mentiroso. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sale? Se entiende que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables, ¿verdad?, del mundo. Comentarios de los versículos 12 al 19 de 1 Corintios 15. Pablo sabía que en Corinto había dudas acerca de la resurrección. Él afirmó que la resurrección era esencial para el mensaje del Evangelio. Sin resurrección no hay mensaje del Evangelio que valga. El testimonio consistente de la iglesia desde el principio era que Cristo había muerto por nosotros, por nuestros pecados. Y se levantó otra vez y se les apareció a numerosos testigos. En 1 Corintios 15:5 dice así: apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a 500 hermanos, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección del Señor. Hay el testimonio de más de 500 personas. Gloria a Dios. No fueron 3, no fueron 1, no fueron 2, no fueron los 12, sino fueron 500, más de 500 personas. Ok. Ahora vamos con Corintios. Pablo señaló que si los corintios sostenían un argumento contra la resurrección, Cristo no podía haber sido resucitado. O sea, eso invalidaba todo la fe y la creencia y la efectividad de la resurrección de Cristo. Si Cristo no fue levantado, no hay esperanza y toda la proclamación del Evangelio sería en vano. O sea, estaríamos perdiendo el tiempo. Amén. Amén. 1 Corintios 15, 20 a 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Estoy leyendo la palabra de Dios. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice que la muerte entró por un hombre? Quiero hacerlo participativo. Ajá. ¿Por culpa de quién? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué prohibición había? ¿No se recuerdan?
En el Edén, estamos en el Edén. ¿Qué les dijo Dios? Ajá. Dice que no pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de este fruto morirás, ciertamente morirás. Sin embargo, por causa también de la tentación de Satanás con Eva, entonces cayó también Adán y vino la muerte. Por eso habla aquí y dice que con Adán todos mueren, pero también con Cristo, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primeramente Cristo resucitó y luego en su venida resucitaremos nosotros también. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, no vencido, será destruida la muerte, es la muerte. El postrero enemigo vencido es la muerte. Comentario, aquí hay un comentario corto sobre el 2024. Así como las primicias presentadas a Dios en el primer día de la semana a continuación de la Pascua, garantizaba la cosecha que venía. Eso está en Levítico 23, 9, 11. Mecían las gavillas, eran las primicias de la cosecha. Mecían las gavillas, sacrificaban un cordero para garantizar que viniera la cosecha que venía abundante, una cosecha abundante. Eso lo hacían los judíos. ¿Ok? Entonces, así como también las primicias presentadas a Dios y tal, como leí antes, así también la resurrección de Cristo lleva consigo la promesa de la resurrección de los muertos, de todos los creyentes. Amén. ¿Cuál es la prueba final de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál sería la prueba final de que Jesús es el Hijo de Dios? La resurrección. La resurrección es la prueba final de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 16, no lo busquemos, pero en Mateo 16, versículos 1 y 4, vinieron los fariseos y saduceos para tentar al Señor y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y el Señor respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Con el profeta Jonás. ¿Qué quería Dios que hiciera Jonás? ¿Que fuera a dónde? ¿Qué pasaba en Nínive? Habría mucha perdición, mucha maldad. Mucha maldad. ¿Ok? ¿Y entonces qué hizo él? ¿Él fue? No fue. ¿Qué le aconteció a Jonás? Fue devorado por un pez. Yo me imaginaba que era una ballena, pero la palabra de Dios no dice que era una ballena. Debe haber sido un pez grande, por supuesto. Y el pez, ¿cuántos días tardó él estando dentro del vientre del pez? 3 días y 3 noches. Claro, el Señor les hablaba a los saduceos y fariseos acerca de esta señal, pero ellos ni entendían, posiblemente ni se acordaban de Jonás. ¿Ok? También pasó esto con los fariseos y saduceos, cuando el Señor expulsó a los mercaderes del templo. Y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Usted sabe que derribó todos los mesones de los mercaderes. Los derribó. Y entonces le preguntan: ¿qué señal nos muestra ya que tú haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos respondieron: en 46 años. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Jesucristo hablaba ¿de qué? De su propio cuerpo, de su templo, del templo de su cuerpo. Okay.
Ahora una pregunta para participación de ustedes. ¿Por qué vino Cristo y para qué? Ujú. Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte, de la condenación. Ok. ¿Y por qué otra cosa? Él vino por amor, por gracia, por amor, porque amaba al pecador. El Señor ama al pecador. Amén. Y para redimirnos del pecado. ¿Qué significa redención? ¿Qué es redención del pecado? ¿Mm? El término redención significa que fue pagado un precio. Y el precio que se pagó por nuestro pecado fue la muerte de Cristo en la cruz. Ese fue el precio pagado por el pecado nuestro, por el pecado humano. Por eso es que significa, eso habla de redención. Había que pagar un precio por eso, ¿no? ¿Ok? ¿Y para qué otra cosa vino Jesucristo? Además de su muerte, cuando resucitó, lo que mencionábamos anteriormente, para hacer, primeramente, lo dijimos antes, por su muerte fuimos salvados, y por su resurrección, justificados, fuimos justificados. Okay. ¿Era necesario que Cristo resucitara? ¿Por qué? El Señor iba a ascender al cielo, ¿verdad? Después de resucitar. ¿Y qué otra cosa, qué otro motivo había por el cual el Señor tenía que resucitar e irse de la tierra? ¿Les conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, no vendría a vosotros. Pero si me fuese, os lo enviaré. ¿Ok? ¿Se recuerdan lo que leímos antes? Ok. Era necesario que Cristo resucitara, por supuesto, ¿no? Él demostró con su resurrección que en verdad era el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué tenía que irse de la tierra? Porque si no, no podía enviar al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Para qué vino el Consolador? ¿Para qué vino el Consolador? ¿Y cuál es la administración, cuál es el ministerio del Consolador en el mundo actual, en nuestras iglesias? Ajá. Redarguirnos de pecado, voy a mencionar algunas. Redarguirnos de pecado, capacitarnos para el servicio cristiano, santificarnos, regenerarnos. Y la regeneración significa nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Nacemos a una nueva vida espiritual, ¿verdad? Ok. Dios les bendiga. No hemos terminado. Beneficio de la resurrección. Voy a leer unas citas bíblicas que tenemos aquí. La resurrección es la garantía de la eficacia y perfección de la ofrenda de su cuerpo hecho una sola vez. Eso está en Hechos 10:12. Hay un pasaje aquí precioso de 1 de Pedro 1:3. Ella asegura nuestra regeneración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay un nuevo nacimiento, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, no tiene corrupción, incontaminada, no hay contaminación, e inmarcesible. Yo busqué el término inmarcesible porque no sabía en realidad en el momento que era, y significa perpetuo y eterno. Fíjate todo lo que implica esto, ¿no?
la regeneración, nuestra regeneración, reservada en los cielos para vosotros, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La salvación, que si confesares con tus labios, con tu boca, ¿qué? ¿Y qué más? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Amén. La justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Cuando decimos transgresiones, se refiere a pecado. Y resucitado para nuestra justificación. Amén. Santificación, así también vosotros, está en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección, 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a vosotros, a nosotros nos levantará con su poder. Glorificación, pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Como hemos hecho la prédica, ¿le parece bien que nosotros podamos participar todos? ¿Es bueno o no? Eso ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a estar seguro de la doctrina, de nuestra doctrina, de lo que nos hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Bueno, fue un poquito como así, ¿no? Rapidito, ¿no? Yo tengo un testimonio aquí del hermano Charles Stanley. Charles Stanley, bueno, era, porque él está con el Señor. Un testimonio de Charles Stanley, que era pastor y predicador en los Estados Unidos. Y dice así: al comenzar mi ministerio en Rusia, una cosa que quería hacer y era visitar la tumba de Lenin. Por supuesto, estaba en Rusia, pues, ¿no? Me quedé observando el cadáver de un hombre encerrado herméticamente debajo de una cubierta de cristal y sentí desesperación y tristeza. Ese hombre no creía en Dios. El tal causó una revolución sangrienta que esclavizó a una nación, a toda una nación, y derramó sangre en todo el mundo, y que dejó a sus seguidores con un sueño roto y sin ninguna esperanza de una vida más allá de esta. O sea, no había esperanza de una vida mejor. Luego salí del lugar y pensé en otra tumba a la que fui. Ya le había ido a esta tumba, la cual se halla en Jerusalén. No buscar un cadáver inerte, porque sabía que caminaba a una tumba completamente vacía. Y por eso me acerqué y me dije a mí mismo: ¿qué diferencia hay entre estos dos hombres, entre estas dos tumbas? Una está llena y hay que resguardar un cadáver inerte. La otra es pura piedra, no hay nadie, ni guardias, ni letreros que pidan silencio. Qué gran diferencia entre estas dos tumbas, entre estos dos hombres. Uno es el mensaje de tristeza, desesperación y fracaso. El otro es el mensaje de esperanza, seguridad y éxito absoluto y eterno. Amén. Amén. ¿Es amén o no es amén? Esperanza, seguridad, éxito absoluto y eterno. Gloria a Dios. Que cuando nos vayamos de este mundo, tendremos una gran bendición allá en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuál mensaje usted prefiere oír? ¿Cuál mensaje prefiere creer? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál de los dos? Yo escojo el mensaje de la segunda tumba, la de Jerusalén, la tumba del Hijo de Dios. Amén. Un comentario aquí, en Lucas 24, versículos 1 al 9. En el primer día de la semana, muy temprano, María Magdalena y varias mujeres más fueron al sepulcro y se encontraron con una sorpresa, que la piedra que cerraba la entrada al sepulcro había sido removida. Entraron y no vieron el cuerpo del Señor. Entonces, en ese momento se presentaron dos ángeles vestidos de ropa
resplandeciente. Y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Las primeras que fueron al sepulcro fueron ese grupo de mujeres. ¿Qué tal? Estaban preparando esencias y aromas. Parece que ungían a los cadáveres, ¿no? Era costumbre esa. Sí. Bueno, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias por su atención y Dios les bendiga. Amén. Okay. Gracias, Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, Señor, de predicar tu palabra y compartir, Señor, estas verdades tuyas, Señor, que son verdades eternas, Señor, y que nos ayudan, Señor, a seguir creciendo, a seguir agarrados, aferrados de ti, Señor, porque tú eres la salvación y la vida eterna, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.